Buenos días, les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Les agradezco el haberse conectado. Me presento, soy el ingeniero Mario Araiza, del área de proyectos especiales en Funken Mexicana. Hoy les hablaremos sobre el monitoreo del código de red con esta presentación o con este webinar titulado ¿Cómo monitorear de manera constante el cumplimiento del código de red 2.0 en mi centro de carga? En la parte de respuestas y preguntas me estará apoyando mi compañero, el ingeniero Augusto Cruz, de igual forma del área de proyectos especiales, para atender sus dudas o comentarios en cualquiera que surjan. Bueno, iniciamos. Como contenido de la presentación, veremos una breve introducción definiendo qué es un sistema de medición. Hablaremos sobre los elementos que conllevan este sistema de medición, como mínimo los equipos que debe de llevar, los medidores, tipos de medidores por características, por funcionalidad, diseño, etcétera. El equipo de medición utilizado para tomar las señales de medición, sincronización de tiempo en caso de que se requiera o algún tipo de comunicación. Y bueno, en función también sobre ello, hablaremos sobre los tipos de sistemas de medición que surgen en la actualidad. Un poco sobre medición para liquidaciones, que es un sistema de medición utilizado para el mercado eléctrico mayorista, la medición testigo, que se utiliza para hacer comparativas de mediciones del suministrador, o medición en circuitos derivados, que esto va en función de saber el estado actual de la planta. También hablaremos sobre los beneficios que conlleva tener un sistema de medición. Y bueno, también hablaremos un poco sobre Funken Mexicana, qué soluciones ofrecemos en cuanto a estos sistemas de medición, los servicios que conlleva también contratar este sistema de medición, que es la asesoría y la capacitación que ofrecemos, y bueno, en general nuestra experiencia dentro de estos sistemas de medición. Bueno, iniciamos como introducción, pues primero necesitamos definir qué es un sistema de medición. Bueno, este sistema es un conjunto de métodos y equipos utilizados para cuantificar los parámetros o saber el estado actual de una planta o de un centro de carga en cuanto a su energía eléctrica. Estos sistemas, el objetivo principal es obtener reportes de medición que nos ayuden a saber el estado actual de la planta y poder realizar un análisis para, en caso de que se requieran mejorías o algún tipo de equipo adicional. Como mínimo, los elementos que necesitamos para un sistema de medición es principalmente el medidor. Esto va en función de la necesidad que tengamos. Puede ser un medidor o un analizador de calidad de energía. También de los parámetros que vamos a analizar. Después necesitamos un equipo primario, de donde vamos a obtener las señales para registrarlas en el medidor. Esto también va en función si es un equipo en alta tensión, en media tensión o en baja tensión. Después, necesitamos un medio de comunicación. Esto también de acuerdo a la necesidad o si se requiere cumplir algún aspecto. Y por último, una sincronización de tiempo. Esto también por cumplimiento o por alguna necesidad que se tenga. Bueno, los medidores. Estos también van en función de su diseño. En el mercado hemos visto también tipos de medidores que pueden ser fijos o portátiles. Esto dependiendo de la necesidad que se tenga. Si necesitamos monitorear de manera constante, podemos tener un medidor fijo, el cual obtenemos los parámetros. En caso de que no se requiera de manera constante, podemos hacerlo de manera temporal con un medidor portátil, colocándolo en ciertos puntos. También va en función de las características. Tenemos medidores en el mercado que cuentan con pantallas para poder graficar los parámetros y así observarlos de manera más fácil. O simplemente que los medidores cuenten con una pantalla con los parámetros solicitados. También el tipo de comunicación, esto va en función de la necesidad. Puede ser una comunicación muy compleja o puede ser una comunicación muy básica, con tal de que se requiera para descargar los ajustes o visualizar los reportes de medición.
También va en función de los parámetros que se requieran visualizar. Si va para cumplimiento, se requiere un medidor más complejo o más completo para obtener todos los parámetros de la red eléctrica, o simplemente si se requiere para puntos de medición más bajos, con parámetros que puedan medir de corriente o de voltaje, o saber el estado actual de la planta en cuanto a potencias. También podemos visualizarlos por el tipo de exactitud. Si necesitamos cumplir con algún requerimiento, necesitamos un medidor con una exactitud alta, lo cual es un medidor clase A. O simplemente lo necesitamos para cuantificar parámetros, ya no es necesario cumplir con un criterio. Y podemos tener un medidor con clase S o clase B. El equipo primario. Este se utiliza para poder reducir las señales de corriente o de voltaje a niveles que pueda leer el medidor. Comúnmente es utilizado en niveles de alta tensión o media tensión. Incluso en baja tensión únicamente hacemos utilizable los TCs. Estos diseños también van en función. Pueden ser individuales, lo que son los transformadores de corriente o transformadores de potencial, o en el mercado también podemos encontrar combinados, los que son los transformadores de potencial, incluyendo los transformadores de corriente en un solo equipo. Ahora, la sincronización de tiempo. Esto también va en función de la necesidad o si se requiere cumplir con algún criterio. En caso de que se requiera cumplir con algún criterio, puede ser un equipo adicional, lo cual da una estampa de tiempo al medidor. O si únicamente se requiere una sincronización de tiempo, puede ser por medio de un ordenador. Y también la comunicación. Esta comunicación va en función también de la necesidad o de la accesibilidad que se tenga al equipo. Puede ser un equipo que esté en una subestación lejana, lo cual a nosotros nos cuesta un poco de tiempo trasladarnos al equipo. Esta comunicación puede facilitarnos descargar los ajustes, descargar los reportes de medición. Ahora, normalmente por la diferente normativa van surgiendo los sistemas de medición, los que nos dan paso a diferentes tipos. Uno de ellos son la medición para liquidaciones, como se los mencionaba. Este es utilizable para el mercado eléctrico mayorista. Centros de carga que se vuelven usuarios calificados, cuantifican la energía que compran al suministrador. O pueden ser como una clase de medidor testigo. Este es utilizable para medir parámetros y compararlos contra el del suministrador. O medición en circuitos derivados, saber el estado actual simplemente de nuestro centro de carga en el consumo de baja tensión o media tensión puede ser. Ahora, como les mencionaba, el objetivo de este sistema de medición para liquidaciones es registrar los intercambios de medición en la compra de energía dentro del mercado eléctrico mayorista. Esto aplica solamente para los usuarios que sean o que estén dentro del mercado eléctrico mayorista, que sean usuarios calificados. Por tal motivo, deben cumplir con ciertos criterios o ciertas normativas. Algunas características que lleva este equipo, la principal es que debe conectarse en el punto de conexión para registrar el consumo de energía. Normalmente este punto lo puede definir el SENACE o el suministrador. Algo importante también es que debe cumplir con la normativa que se menciona en el código de red. Uno de ellos es el diario oficial de medición para liquidaciones. Y otra normativa que debe cumplir es con la NOM 001 CRE, la cual nos habla sobre las características específicas de que debe contener como mínimo el medidor y el equipo primario en cuanto a exactitud y parámetros. Las virtudes de o las ventajas de este sistema de medición es que al ser usuario calificado y contar con este sistema de medición nos va a permitir tomar parámetros más precisos sobre la red eléctrica. Otro punto es que hacer el usuario calificado en el mercado eléctrico mayorista nos permite comprar comprar la energía eléctrica a precios más bajos o como normalmente se maneja en el mercado eléctrico. Los elementos como mínimo que debe de llevar este tablero, este sistema de medición, es que debe cumplir con la normativa de medición para liquidaciones. Uno de ellos es el tablero. Este debe contener características similares a un tablero PCIM. Estamos hablando de una puerta de cristal, dimensiones 800 por 800, etc.
Debe contener dos medidores. Un medidor debe ser principal y un medidor de respaldo. Ambos medidores deben ser clase A. Esto para registrar con buena exactitud las transacciones del mercado. Otro punto es el medio de comunicación. Esto va en base al diario oficial y también a la necesidad que tenga el SENACE sobre ese medio de comunicación o sobre la disponibilidad que tenga el centro de carga en las comunicaciones. Otro punto que aquí solicitan es la sincronización por GPS. Este debe ser un equipo adicional e independiente y debe ser dedicado para sincronizar solamente los medidores. Y por último, tenemos el equipo primario. Este debe cumplir con ciertas características específicas. La principal es que debe ser dedicado para la medición. ¿A qué me refiero con ello? Aquí no debe intervenir una medición del usuario o alguna protección conectada en los demanados. Debe ser dedicada únicamente para los dos medidores. Y también debe cumplir con ciertas características, que es la exactitud. Para los TCs tenemos que 0.2S o mejor que ello. Y para los transformadores de potencial debe ser 0.2 o mejor. Ahora, para hacer esto más interactivo con ustedes, les voy a solicitar que por favor nos ayuden a contestar una pregunta. Incluso si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, mi compañero igual les va a estar contestando sus preguntas. O si tienen alguna petición, alguna solicitud, de igual forma les voy a suministrar mi contacto para que sea más especializado. Bueno, les agradezco el haber interactuado con nosotros, al haber contestado la pregunta. Como pregunta 1 tenemos, ¿qué normativa se aplica para el sistema de medición para liquidaciones? Vamos a mostrar los resultados. Efectivamente, la respuesta correcta es la C, del Diario Oficial del 10 de enero de medición para liquidaciones, y la NOM 001 de la CRE. Continuamos. El siguiente sistema es un sistema de medición testigo. Este sistema ayuda al usuario a poder comparar las mediciones contra el medidor del suministrador. El principal objetivo es obtener los parámetros. ¿Cuáles son las características de este sistema? Como el anterior, y para poder hacer esta comparativa, es necesario que este sistema se instale de igual forma en el punto de conexión y también con características similares al sistema anterior para poder obtener resultados más confiables. Como tal, en este sistema no hay una normativa que aplique o no es requerido cumplir una normativa. Sin embargo, como les mencionaba, podemos basarnos en la normativa anterior para poder obtener mediciones más confiables y saber el estado actual de la planta. Podemos tomar como referencia la NOM de la NOM 001 de la CRE, la cual nos ayuda a definir las características del equipo de medición, que es el medidor y el equipo primario, y también el diario oficial de medición para liquidaciones, para saber qué equipos podemos instalar en nuestro sistema. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Como les mencionaba, vamos a poder comparar las mediciones del suministrador. Otra de las principales características es que vamos a poder interactuar con este sistema, ya que a nosotros al instalar un sistema de emisión para liquidaciones no tenemos fácil acceso a este sistema. Por ello, es necesario instalar otro sistema adicional para que nosotros tengamos fácil acceso para poder descargar los registros o poder interactuar simplemente con el medidor. Otro punto es poder monitorear de manera constante la calidad de la energía. ¿Qué buscamos aquí? El cumplimiento del código de red. Y otro punto adicional y una ventaja que podemos tener es que podemos monitorear de manera remota ese sistema. Al interactuar con el medidor y poder configurarlo a nuestra manera, podemos instalar una comunicación que nos permita monitorearlo desde nuestra oficina o desde nuestro otro punto de medición. ¿Qué elementos debe de llevar este sistema como mínimo? Es el medidor. Este medidor también debe cumplir con ciertas características para que nosotros podamos obtener mediciones confiables. Lo recomendable es obtener un medidor clase A, también para poderlo comparar contra el suministrador.
Luego sigue el punto de GPS. En este punto no es necesario instalar un equipo adicional, simplemente con que nuestro medidor esté sincronizado en tiempo de manera constante. Y otro punto es el medio de comunicación. Este, como les mencionaba, nos va a facilitar poder descargar los ajustes o los reportes de medición desde otro punto. Y bueno, en equipo primario. También es muy recomendable poder instalar un equipo que cuente con las características del sistema anterior. De igual forma, les repito que esto nos va a permitir confiar más en los registros de medición. Para los TCs es recomendable 0.2S o mejor. Para los TPs es 0.2. Ahora, el siguiente sistema es un sistema de medición para circuitos derivados. Este sistema se instala en puntos estratégicos de la planta con el fin de poder visualizar el estado actual del centro de carga en baja tensión, en media tensión. Las características de estos sistemas es que se pueden instalar ya sea en tableros de distribución, en baja tensión o en celdas compactas de media tensión. Para este sistema, de igual forma, no es requerido cumplir con una normativa, pero tenemos también cierta normativa en la cual nos podemos basar para que nuestro sistema de medición sea confiable. Una de ellas es para los medidores de CFE G40-48 o simplemente también con la NOM 001 de la CRE para cumplir con ciertas características que mencioné ahí. ¿Cuáles son las ventajas de tener este sistema? La principal es que vamos a poder detectar anomalías de la energía siendo en baja tensión o en media tensión, o problemas también que tengamos en motores, que se dé un mayor consumo de la energía en función de su capacidad. Otro punto es que si es en baja tensión, únicamente vamos a poder instalar los TCs y no se requiere de instalar de los transformadores de potencial, siempre y cuando obtengamos un medidor que pueda leer de manera constante esa tensión sin necesidad del TP. Otro punto es que no se requiere de un medidor clase A. Simplemente con que tenga una buena exactitud, obtenemos esa buena medición confiable. Y otro punto, y como les mencionaba, los equipos no son necesarios que cumplan una normativa. Como el sistema va a estar propio para la planta, el sistema va a depender del cliente. ¿Cuáles son los elementos de este sistema? Bueno, principalmente, y como en todos, es el medidor o los medidores que se instalen en toda la red. El medio de comunicación, lo cual nos va a facilitar poder monitorear el medidor o todos los medidores. Y bueno, para el equipo primario, también es muy recomendable que también cuente con una buena exactitud. De igual forma, 0.2S para TCs y 0.2 para TPs. Bueno, les voy a solicitar que de favor nos ayuden de igual forma a interactuar con nosotros, contestando la siguiente pregunta. Una vez más, les agradezco el haber contestado esta pregunta, en la cual es una pregunta 2. ¿Qué ventajas se tiene al instalar un sistema de medición testigo propio? Al tener este sistema propio, nos da la facilidad de poder monitorear nuestro centro de carga. Por ello, la respuesta correcta es la A, es contar con registro de medición y la manipulación directa o física en el medidor por parte del cliente. Continuamos. En general, ¿qué beneficios tiene tener un sistema de medición? Bueno, una de ellas es contar con registros de medición, lo cual nos da a entender un estado actual de la planta, saber en qué podemos mejorar. La detección de malos rendimientos en máquina, saber si una máquina ya empieza a fallar o ya empezó a dañarse. Las pérdidas de energía que tenemos, en algunos casos es por armónicos, entonces con un sistema de medición podemos detectar esos puntos. Averías recurrentes también, de igual forma, si tenemos mala calidad de energía en ciertos puntos, podemos mejorar ello. También para identificar todos los problemas de calidad de energía generales de la planta y poder así, en función de eso, simplemente cumplir con el código de red. Bueno, por parte de nosotros ofrecemos también soluciones. Una de ellas pues, puede ser el suministro de estos sistemas de medición, el sistema que mejor se adecua a su planta o a su centro de carga. También ofrecemos la instalación y la puesta en marcha de esos sistemas de medición. Contamos con los especialistas para realizarlo.
Y también para el reemplazo, si ustedes ya cuentan con un sistema de medición y lo quieren robustecer o mejorar ese sistema, también podemos apoyarlos en esa parte. Como tal, en Fonke Mexicana también le podemos ofrecer en equipo primario el suministro y la instalación, ya sea en media tensión, en tipo aéreo o en subestación compacta o en alta tensión, siendo también equipos individuales como TCs o TPs, también en el suministro de transformadores combinados y en la instalación. Como tal, en Fonke Mexicana pues, nos adaptamos a las diferentes necesidades que surjan de acuerdo a su petición. También en la puesta de marcha de los sistemas de medición. En el tendido de conexionado del cable de control también, si no cuentan con ello, también podemos ofrecerlo. O simplemente si ustedes requieren de un diseño de ingeniería o alguna propuesta que se adecue a sus necesidades, también podemos apoyarlos en esa parte. Y bueno, no solo simplemente en el suministro del equipo, sino Funkel Mexicana también se distingue por asesorarlos y capacitarlos. En la configuración también puede ser en la parametrización y operación del medidor, en el análisis sobre la calidad de energía, sobre los reportes descargados o simplemente para la generación de reportes de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, nuestra experiencia nos avala dentro de la industria, realizando mediciones con analizadores y medidores, también en la instalación de sistemas de medición para calidad de energía o cumplimiento de código de red o algún requerimiento adicional de SENACE, también realizando los estudios de código de red que actualmente se realizan y también para calidad de energía y potencia. Tenemos experiencia en la industria, en cementera, minera, metalúrgica, automotriz, alimentos, cartón y papel. Y bueno, de igual forma les hago la invitación a ustedes, si tienen algún requerimiento específico o si tienen alguna necesidad y no tienen en específico qué sistema requieren, nosotros podemos ayudarlos y asesorarlos en esa parte. De igual forma muestro mi contacto, si quieren compartirme alguna experiencia, también estoy disponible. Y bueno, estaremos aquí todavía un tiempo atendiendo sus preguntas, sus comentarios que se den en el chat. Mi compañero Augusto Cruz también estará en el chat atendiendo sus preguntas. Bueno, pues les agradezco el haber asistido a este webinar. De igual forma, les reitero que si ustedes cuentan con un caso en específico o alguna solicitud, o si aún no saben qué sistema de medición pueden contar, comuníquense con nosotros y les ayudaremos. Les agradezco. Hasta luego.